también queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión. Por los niños que están aquí, que los tengas tranquilos. Oramos, Señor, por cada uno de los que aquí estamos, para que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos hables, nos enseñes acerca, Señor, de lo que se va a abordar en este día. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el precioso y bendito nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Les voy a invitar, hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6. No sé si recuerdo, la semana pasada iniciamos una serie de 3 mensajes acerca de la Reforma Protestante, y la semana pasada abordábamos el tema desde lo que era cómo inicia, cómo surge. Hoy vamos a continuar, pero quiero que iniciemos leyendo este pasaje de Juan 14, versículo 5 y versículo 6. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice la palabra del Señor. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Hermanos, si nosotros leemos este pasaje, pudiéramos pensar, ¿qué tiene que ver esto con la Reforma Protestante? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? Yo creo que si estuviera ahorita predicando en el Instituto Bíblico, me pondrían 5 o me hubieran corrido. ¿Sí? Pero la realidad es que tiene mucho que ver con la Reforma, porque parte de la Reforma Protestante fue que los cristianos en ese momento pues estaban desviando del camino. Jesús había dicho, cuando estaba platicando con sus discípulos, les dice en el versículo 3: me voy, les prepararé un lugar, vendré otra vez y los tomaré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén, y saben a dónde voy y saben el camino. Ese es el contexto de ese pasaje. Jesús les estaba hablando de algo que ellos ya sabían, ya conocían, porque Jesús por 3 años, hasta este momento, alrededor de 3 años, Jesús ya estaba predicando acerca del camino que él estaba tomando y hablaba acerca del reino del Padre. Y eso es algo muy importante. Y el tema de hoy es, continuando con lo de la semana pasada, la historia de la Reforma Protestante. La semana pasada hablábamos antes de 1517, hoy vamos a hablar después de 1517, después del 31 de octubre, así le puse a este tema. Como vimos la semana pasada, muchas veces cuando se habla de la Reforma Protestante, solamente se habla en muchos de los casos de la oposición que levantó Martín Lutero en contra de las iglesias católicas, de la Iglesia Católica Romana, principalmente en lo que se refiere a la doctrina de la salvación o la doctrina de la soteriología, así se le llama a la doctrina de la salvación. Y cuando pensamos en este gran avivamiento, en este gran movimiento que surge en el siglo XVI, olvidamos que así como hubo causas muy buenas o consecuencias muy buenas de la Reforma, también hubo cosas no tan buenas durante y después del periodo de la Reforma. Como mencioné la semana pasada, veíamos muchos de los grandes acontecimientos antes de ese 31 de octubre de 1517. Desde el año 64 inició con el emperador Nerón una persecución en contra de los cristianos que permaneció hasta aproximadamente el año 313, cuando se levanta un emperador llamado Constantino y él expresa un edicto llamado el Edicto de Milán en el año 313, donde él pone fin a la persecución contra el cristianismo. Pero a su vez no solamente pone fin, sino que de alguna forma hace legal la religión cristiana. Recordemos dónde fue la primera vez que se les llama cristianos a los primeros discípulos. Bueno, esa palabra cristiano originalmente era una palabra ofensiva, una palabra que era una palabra de burla, justamente. Y así se les empezó a llamar a los cristianos al inicio, los cristianos, los del camino, ¿verdad?
¿verdad? Así es como se les empieza a llamar. Y vemos que lo que estaba empezando en ese momento como algo bueno, que fue el legalizar el cristianismo de alguna manera, se empieza a distorsionar el evangelio nuevamente, y ahí empieza a tomar forma, como mencioné la semana pasada, lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Una iglesia corrupta y que hoy en día se ha convertido no solo en un movimiento con un marcado interés económico como lo fue originalmente a mediados del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, sino que hoy, por testimonio de ex sacerdotes católicos, este movimiento dice que más del 85% del clero católico son homosexuales. Y eso es algo muy grave, hermanos, porque vemos que ha habido una dominación en ese sentido. Pensando en esto, es muy fácil ver los errores de ellos, pero debemos ver que con la Reforma Protestante, donde se retoman las principales doctrinas de Jesús, donde retomamos nuevamente el camino que Jesús les recuerda y les asegura en Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. A través de la Reforma Protestante, que fue algo bueno, también se empiezan a levantar movimientos que poco a poco algunos de ellos se empiezan a apartar también de las verdades del Evangelio. Durante los primeros 100 años, después de 1517, los grupos que empiezan a surgir, algunos de ellos son grupos violentos, donde los mismos cristianos utilizan las armas, se pelean, hay guerras entre ellos, y eso provoca también de alguna forma que no estén enseñando lo que Jesús estaba enseñando. Surge un grupo llamado los Anabaptistas. Los Anabaptistas es un grupo que ellos quieren regresar a la paz, a la tranquilidad. Ellos toman el Sermón del Monte como su bandera, como su estandarte, donde hablan ellos de vivir una vida en paz. Ya de ahí pues surgen grupos como lo que hoy conocemos como los menonitas, como los Amish o los Amish, que de ahí surgen de los Anabaptistas. Obviamente el problema que siempre ha surgido es que toman la verdad del Evangelio, pero después le empiezan a distorsionar o le empiezan a exagerar. Y eso es lo que ha corrompido el Evangelio por los últimos 504 años después de esa Reforma Protestante, regresando a ser incluso iguales o peores que la iglesia de la cual se estaban separando, que era la Iglesia Católica Romana. De ahí nos llaman hermanos separados. No es que estemos hermanos separados, lo que pasa es de que nosotros hemos buscado regresar a la raíz, al Evangelio, que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso somos evangélicos, porque hemos vuelto a los evangelios, lo que se había perdido. Después de 1517, en muy pocos meses, las noticias de lo que estaba pasando con Martín Lutero ahí en Wittenberg empiezan a extenderse, y llega a un lugar esas noticias hasta Suiza, y un hombre llamado Ulrico Zwinglio toma ese movimiento y lo empieza a extender por esa nación. Llega el movimiento a Francia, ahí lo toma un hombre llamado Juan Calvino, y él también empieza a extender esa doctrina o nueva doctrina reformada, que no era nueva, simple y sencillamente, como mencioné la semana pasada, hablar de la reforma es volver a las raíces. Reformar en este contexto, recuerden que dijimos, es volverle a dar la forma. ¿Cuál forma? La forma original, no una forma nueva. Esa es reformar, volverle a dar esa forma. Aproximadamente en el año de 1545, 28 años después de cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, que la próxima semana voy a hablar de ese momento, lo que estoy haciendo es, en este momento con el mensaje de hoy, haga de cuenta, la semana pasada hablé del pasado, valga la redundancia. A partir de hoy estoy hablando de después de 1517, pero lo vamos a aplicar a nuestra vida actual, a la historia actual, lo que estamos viviendo. Y la próxima semana vamos a hacer un viaje al día cero, así le llaman, el día cero, al 31 de octubre de 1517. Ahorita estamos hablando de después de esa fecha, para que recordemos.
Entonces, en 1545, 28 años después de la Reforma, hubo una reacción por parte de la Iglesia Católica, convocando a los principales líderes religiosos, obispos, cardenales, los principales, y ellos lanzan una contrarreforma. Es decir, ellos lo que hacen es analizar su doctrina, en muchos casos, en esta reunión que se conoce como el edicto, se me fue el nombre y no lo tengo aquí apuntado, el Concilio de Trento. En este Concilio de Trento, 28 años después de la Reforma Protestante, ellos habían revisado nuevamente su doctrina, a ver qué estaba mal, según ellos, qué tenían que reformar, qué tenían que eliminar. Y una de las doctrinas que ellos reforman en ese Concilio de Trento es dar fin al pago de indulgencias. Aquello que provocó, ¿se acuerdan que mencioné la semana pasada? Que ellos, cuando andaban predicando, decían que tan rápido como cayera, como se escuchara el sonido de la moneda cayendo al cofre, en ese momento salía el alma del purgatorio, según ellos. Pues con este Concilio de Trento, ellos dan fin de manera oficial, porque lo siguieron practicando, de manera oficial dan fin al pago de indulgencias. Después del Concilio de Trento, ahora establecen obligatorio que todos los sacerdotes católicos romanos y todos los que quisieran ejercer un puesto clerical, un puesto religioso, tendrían que pasar por un seminario, porque en ese momento, hasta antes de la Reforma, no era obligatorio. Cualquier persona, no sé si les suena algo similar, cualquier persona simple y sencillamente quería servir a la iglesia, pues de alguna forma como que lo permitía, le daban ahí un curso, ahí todo trocho mocho, dirían por ahí, y pues lo instalaban como sacerdote en una iglesia sin tener un conocimiento bíblico, porque esas personas eran fáciles de manipular para los intereses de la Iglesia Católica Romana. A partir del Concilio de Trento, ahora establecen como un requisito oficial que todo aquel que quería ejercer una posición dentro de la iglesia tenía que pasar por un seminario. Y dicho sea de paso, déjenme decirles que hoy los sacerdotes católicos romanos en su mayoría son personas preparadas, en su mayoría. Pero, ¿de qué les sirve si al final de cuentas no permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas? A partir del Concilio de Trento también nace un movimiento o una orden de la Iglesia Católica, aproximadamente después de esos años, llamada la Orden de los Jesuitas, de donde hoy surge, donde está el Papa actual, Francisco. Él procede de la Orden de los Jesuitas, ¿sí? La compañía de los jesuitas. Dentro del catolicismo, no todas las áreas o todas las compañías están bien preparadas teológicamente. Se dice que los más importantes teólogos católicos que están dentro del clero católico son de la compañía jesuita, o sea, son personas muy bien preparadas, pero al final de cuentas, ¿qué sirve si nosotros hoy vemos toda la distorsión que está surgiendo nuevamente, que procede precisamente de la cúpula católica, ya del Papa de Roma? Entonces, mencionaba yo en algún momento, y como mencioné anteriormente la semana pasada, habíamos hablado de algunos puntos que habían originado tal oposición de parte de aquellos que estaban empezando a estudiar la Biblia. Martín Lutero, cuando estudia y se da cuenta de todo lo que está sucediendo, que quieren vender de alguna manera la salvación, él se opone y entonces se levanta, y en ese momento vemos que la oposición contra las doctrinas católicas llegan a tener tal relevancia hasta nuestros días. Esa es la introducción únicamente. Así que a partir de ahorita vamos a ver algunos puntos por los que viene la Reforma Protestante de 1517. Lo que pasa después de la Reforma Protestante. Vamos a hacer el lapso, vamos a olvidarnos del 1517, no voy a hablar de esa fecha, de lo que pasa después. ¿Qué sucede? ¿O en qué beneficia la Reforma Protestante? Como tal,
no se les llamaba reforma protestante, simplemente se llamaba reforma. Hasta después del Concilio de Trento es cuando se les empieza, o se nos empieza a llamar protestante, porque protestábamos contra la autoridad papal. Entonces, los beneficios o las cosas que vienen después de la reforma, número uno, no se reconoce la autoridad de la Iglesia Católica. Los grandes reformadores de aquel momento desconocen la autoridad papal en todos sus sentidos. No sé si se recuerda que la semana pasada mencioné que llegó a haber 3 papas y durante 30 días llegó a haber 4 papas a la vez, pero en general llegó a haber 3 papas, uno en Inglaterra, levantaron uno en España, levantaron uno en Francia y llegó a haber una pugna, una lucha de poderes en ese sentido. Entonces, al no reconocer la autoridad de la Iglesia, vemos que la intención original de Martín Lutero no era crear un nuevo movimiento religioso. Martín Lutero nunca tuvo en su mente crear un nuevo movimiento, una nueva religión. Él no lo tenía por pensado absolutamente nunca. ¿Qué sucede? ¿Qué era lo que pretendía Martín Lutero? Él pretendía que al proclamar sus tesis, sus 95 puntos con los que no estaba de acuerdo del catolicismo, lo que él pretendía era que el Papa católico, en ese momento era el León X, el Papa católico que fuera y revisara lo que era la doctrina católica para dar fin así a muchas malas prácticas que se estaban moviendo en ese momento. Es este Papa León X quien, al final de cuentas, cuando Martín Lutero dice: si ustedes comprueban que lo que yo escribí es mentira, pero me lo comprueban con la escritura, entonces yo me retracto, me echo para atrás de todo lo que yo digo. Pero mientras ustedes no me comprueben con la escritura que lo que estoy diciendo es mentira, sigo firme en mi determinación. Eso provoca, al final de cuentas, que Martín Lutero fuera excomulgado o expulsado de la Iglesia Católica Romana, nunca con la intención de crear un nuevo movimiento. De hecho, muchos dicen que Martín Lutero creó, le llaman el grupo o los luteranos, la Iglesia Luterana. No, Martín Lutero no, ni se enteró. Martín Lutero, de hecho, él enseñaba que nunca hicieran un movimiento nuevo pensando en él, sino siempre esa reforma tenía que ser apuntando a Cristo, volver al camino. Amén, hermanos. Segundo punto que viene a través de la reforma es reconocer que la Biblia es la única fuente de la verdad. Repito, la Biblia es la única fuente de la verdad. Los cristianos ortodoxos, ¿quiénes son los cristianos ortodoxos? Es decir, aquellos que nos sujetamos a los fundamentos del Evangelio, los fundamentos de la fe cristiana, negamos cualquier otro libro como inspiración de Dios. Un cristiano genuino que ama, honra y sirve a Dios, niega o debe de negar que pueda haber otro libro a la par de este como revelado, como inspirado. Negamos que el Corán que usan los musulmanes sea un libro inspirado por Dios. Negamos que el libro que usan los testigos de Jehová sea inspirado por Dios. Negamos que el libro que utilizan el libro que utilizan los adventistas sea inspirado. Gracias. Negamos que cualquier libro que haya sido escrito queriendo sustituir ese sea inspirado por Dios. Lo que no negamos es que Dios da sabiduría a muchos hombres para escribir libros que pueden ser para nosotros de enseñanza, de motivación o de inspiración, pero eso nunca lo pondrá a la par de las Sagradas Escrituras, hermanos. Tercer cosa que sufre o que surge a partir de esta reforma protestante es la interpretación de las Escrituras. La interpretación de las Escrituras. Nosotros hoy creemos que cualquier persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, que lee de manera seria,
sistemática y mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo, puede interpretar la Escritura. Nosotros creemos eso. ¿Por qué? Porque estaba yo leyendo hace unos días de un teólogo que él dice que el Espíritu Santo es el intérprete fiel de la Escritura que tiene cualquier estudioso fiel de la palabra de Dios. Cualquier hombre que estudia fielmente la Escritura y que el Espíritu Santo está en él, puede interpretar la Escritura. ¿Cómo estoy seguro de eso? Porque podemos afirmar los evangélicos que el Papa o los cardenales no son los únicos que pueden interpretar la Biblia, porque la Biblia dice que ninguna escritura es de interpretación personal. No podemos personalizar la Escritura. Lo que yo leo y estudio, si lo que yo interpreto y entiendo no era lo mismo que los lectores originales entendían, entonces el equivocado soy yo, no el escritor. Si salgo una nueva revelación, no estoy apegado a la interpretación fiel de las Escrituras, hermanos. Creemos que no hay nueva revelación. La revelación se cerró cuando el canon fue cerrado. Cuando la Biblia fue cerrada, ya no hay revelación nueva. ¿Qué sucede? Cuando yo leo la Biblia y la entiendo, a eso se le llama iluminación, no revelación. Dios me ha iluminado para entender lo que en su santa palabra ha establecido, utilizando aquellos santos hombres de Dios que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, la palabra que hoy tenemos como máxima regla de fe. Número 4. Se redujeron los sacramentos después de la Reforma Protestante. Se reducen los sacramentos a solamente 2, como claramente los enseña la Biblia. ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo y la Santa Cena. Los sacramentos fueron reducidos después de la Reforma Protestante de 1517 en solamente 2. ¿Por qué solamente 2? Porque son los únicos que establece la Biblia de manera literal. Jesús, hablando del bautismo en Mateo capítulo 28, dice, nos enseña y nos deja la gran comisión de bautizar. Y nos dice la manera. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que les he mandado. Y la misma Biblia en los Evangelios nos enseña que Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, dice que tomó el pan y lo partió en 2 y les dijo, coman de él, porque este es mi cuerpo. Y luego tomó el vino y se los entrega y dice, tomen y beban, porque esta es mi sangre, la cual será derramada, ¿verdad?, por ustedes. Y Jesús también dice que eso, cada vez que los discípulos se reunieran, tenían que compartir esa cena recordando a Jesús. Y Jesús dijo que Él no volvería a compartir la cena, a tomar el vino con ellos, hasta que lo hiciéramos allá en su presencia, en las bodas del Cordero. Y yo anhelo ese día, hermanos. Anhelo tomar de esa cuarta copa de la que Jesús habrá de compartir con sus discípulos allá en las bodas del Cordero, allá en el cielo. ¿Sí? ¿Cuáles son los sacramentos que elimina la Iglesia Católica, que elimina la Reforma Protestante? Ellos enseñan 7. El bautismo, pero la Biblia no enseña el bautismo de niños, ellos enseñan el bautismo de niños. La confirmación, la Eucaristía. La Eucaristía es el momento donde en lo que ellos le llaman la Santa Misa, entregan la hostia, ¿sí? Y déjenme decirles, hermanos, que de acuerdo a los grandes teólogos, grandes eruditos bíblicos, la llamada Santa Misa es la aberración más grande de la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la Santa Misa, lo que ellos llaman como Santa Misa, es la aberración más grande de la Iglesia Católica? Porque cada vez que ellos toman la hostia que tienen la ceremonia de la Eucaristía, ellos sacrifican
nuevamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cada vez que ellos toman la hostia, hay una doctrina católica que se llama la doctrina de la transustanciación, donde ellos dicen que literalmente la hostia es el cuerpo de Cristo. Literal es que tal como es como decir, este es un micrófono, eso es literal, lo estoy describiendo. Al decir, la hostia es el cuerpo de Cristo, están afirmando categóricamente que ese es el cuerpo de Cristo. Cuando hablan del vino, que dicen que esa es la sangre de Cristo, también lo afirman categóricamente. Y no es ni el cuerpo ni es la sangre, es un símbolo para recordar el sacrificio de Jesús. Es como afirmar que el bautismo nos salva, y el bautismo no salva. Lo que salva es la sangre de Jesús cuando nosotros lo aceptamos y reconocemos como nuestro Salvador. Y el bautismo solamente es un símbolo. Amén, hermanos. Otra cosa que se elimina es la confesión. Por ejemplo, la Biblia dice que si alguno comete el pecado y nos enseña que debemos de confesar nuestros pecados, ellos lo han atribuido que el pecado se lo tienen que confesar a un sacerdote. Y no, hermanos, los pecados se le confiesan a Dios directamente. Es diferente. Si usted tiene un problema, si está batallando con un pecado, que usted de alguna manera, no en secreto de confesión, sí en confianza y obviamente pensando que si usted le platica algo al pastor, no va a ser tan sinvergüenza después de andar platicando sus problemas, porque a veces pasa, hermanos, en otros lugares aquí, lo que usted siempre ha contado, se ha quedado con mi esposa, se ha quedado conmigo. Hay cosas que le platican a mi esposa que yo ni me entero porque se lo están platicando a ella. Y hay cosas que me platican a mí que ella ni se entera porque me lo están platicando a mí. Ahí no entra el secreto de confesión, ahí entra la integridad del hombre. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, la confesión es eliminada. Otro, la unción de los enfermos. El orar por un enfermo y ungirlo con aceite es una práctica de la iglesia. Muchas iglesias lo practican y es bueno, pero no significa que necesariamente aquella persona que ha sido ungida con aceite tenga que ser obligadamente sanada, porque esa es la voluntad expresa del Señor, su voluntad completamente. Otra cosa es el orden sacerdotal, también fue eliminado. Por ejemplo, en el orden sacerdotal son las jerarquías. Por ejemplo, ahí hablar de un sacerdote, un cardenal, un sacerdote, un presbítero, un obispo, un cardenal, no sé, no recuerdo el orden. Eso quedó eliminado. Voy a poner un ejemplo. Imagínense, vamos a hablar de Miguel y de Paula, que son los que están sirviendo aquí, y el día de mañana ellos deciden servir de manera formal en la iglesia. Acuérdense que Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Y si ellos lo expresan, se examina, se ve si son personas que puedan calificar al ministerio formal. Entonces, mediante una evaluación, ellos posteriormente en un servicio especial, que puede ser un servicio dominical, se hace una ceremonia en el servicio y se les instala de manera formal al ministerio para presentarlo a la iglesia y decir, estos son nuestros nuevos pastores. Y en ese momento yo no voy a ser su supervisor, no voy a ser su obispo, no voy a ser nada. Vamos a ser compañeros pastores, simplemente. Donde si en algún momento ellos quieren darnos a mi esposa y a mí alguna autoridad sobre ellos, sería solamente una autoridad moral, más no una autoridad eclesiástica, porque somos hermanos y compañeros del ministerio. Amén. ¿Sí? Eso es lo que quedó eliminado. Otra cosa que queda eliminado, el matrimonio. Entonces ya no hay que casarse en la iglesia, no, sí hay que casarse. Lo que pasa es de que en ningún pasaje de la Biblia
está casado legalmente, la Biblia reconoce la autoridad legal, reconoce las leyes. Entonces, ¿qué es el matrimonio en la iglesia? Es simplemente presentar al pueblo de Dios una pareja que ha sido bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el pastor cuando los casa? Simplemente es una ceremonia reconociendo que esas personas están sometiéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y quieren glorificarse en Él. Eso quedó eliminado, solamente son dos: bautismo y cena del Señor. Séptima cosa que sucede a raíz de la Reforma Protestante. Los cristianos rechazamos la veneración o adoración de imágenes. Los cristianos, denle un paso que tiene la mano. Los cristianos rechazamos la veneración o adoración de imágenes, hermanos. La Biblia es clara en no venerar. Incluso es tan clara así que dice que no se debe hacer imagen de nada tratando de representar a Dios. ¿No me lo cree? Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Si lo quiere buscar, búsquelo. Si no, escuche, aquí lo tengo ya. Éxodo 20, 4 y 5 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, no puedo decir que amo a Dios y adoro una imagen. Yo no puedo imaginar a mi esposa que trajera en su bolsa la foto de un exnovio. No, hermano. No puedo imaginar a mi esposa, lo que hacen muchos. Ven a un muchacho guapo y le toman una foto. No, yo no puedo imaginar a mi esposa viendo la foto de otro hombre, porque el único guapo para su vida soy yo. ¿Sí? Yo no me imagino a Dios bendiciendo el adorar algo que no sea Él. Aún la cruz, hermanos. Nosotros no debemos de venerar la cruz. ¿Por qué tenemos una cruz? Aquí hay iglesias que prohíben completamente la cruz. Yo no estoy de acuerdo en tenerla o no tenerla, eso es algo personal. El tenerla no significa adorarla. Ver la cruz de alguna forma podría significar un simbolismo cristiano, o podría significar el recordar a aquel que murió en la cruz, y ni siquiera en esa, fue en otra. ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos de ver. Entonces, los cristianos rechazamos la veneración o adoración a imágenes. Y aquí quiero hacer una pausa, hermano. Pudiéramos decir, hermanos, es que estamos hablando del puro catolicismo. No, hermanos, es que el catolicismo y el cristianismo protestante ha caminado a la par por los últimos 500 años. Hemos caminado por caminos diferentes pensando que vamos por el mismo rumbo. Pero la realidad es que, como el catolicismo, cuando tienen ese concilio de Trento que revisan su doctrina, quitaron muchas prácticas, pero agregaron otras. Agregaron la adoración, la oración a los muertos, que la Biblia rechaza rotundamente. Nosotros no debemos de orar por un muerto. El muerto está. Cuando yo voy a predicar a un servicio funeral, yo no voy a orar por el muerto. Yo voy y mi mensaje siempre busco que sea un mensaje evangelístico. Más cuando aquellos que están ahí no son cristianos.
cristianos. Si el que murió fue un hombre que honró a Dios en su vida, es bueno de alguna forma recordar su vida, pero no orar por él. Pero si la persona que murió no era un creyente honesto del Evangelio, entonces ¿qué hago? Yo predico del Evangelio, predico de la Biblia y me olvido del muerto. Yo predico a los que están vivos y dejo que los muertos entierren a sus muertos, porque los que les predico en un servicio evangelístico están muertos en sus delitos y pecados. Así está corriendo, hermanos, el cristianismo y el catolicismo a la par. El catolicismo se está corrompiendo. Vemos al Papa católico que en una Semana Santa, o no recuerdo si fue Semana Santa, pero una exposición que hizo ahí en la Catedral de San Pedro, ahí en el Vaticano, y en una conferencia de prensa, él sacó y dice: este es un Vía Crucis. Y este siempre lo cargo porque representa el fracaso de la historia de Dios, diciendo que Dios fracasó cuando Jesús subió a la cruz. Hermanos, ese no fue un fracaso, ese fue el propósito del Señor. No, en ese momento, desde antes de la fundación del mundo. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios promete un Salvador por primera ocasión, donde habla de la enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer. No es algo que ahí Dios se inventó en ese momento para arreglar las cosas que hizo Adán y Eva. No, Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que el hombre cuando lo creara le iba a fallar. Sin embargo, también ya tenía él la forma en la cual podía reconciliar al mundo con el Padre. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de ver, hermanos. Así como nosotros rechazamos la veneración a imágenes, hermanos, los cristianos están venerando ídolos también. Bendito sea Dios. No, hermano. Sí. Algunos, los católicos le llaman San Francisco, Santo Tomás de Aquino, San esto, San el otro, San Goloteo, San de todo. Los cristianos le llaman San Dante, le llaman San Maldonado, San Luna, los veneran, hermanos. Y los católicos dicen: es que si ustedes rechazan la veneración a las imágenes, ¿por qué ustedes cargan billetes? ¿Qué hay ahí? Una imagen. Yo no estoy venerando la imagen, yo no la puse, yo no la hice. No lo estoy venerando. Yo no me le hinco un billete como ellos le hincan a una imagen. La corrupción que hubo en la Iglesia Católica la hay en la Iglesia Evangélica hoy en día también. Muchos veneran literalmente a su pastor. Los veneran, hermanos. La Biblia dice: al que honra, honra. Pero esa honra no significa veneración, significa respeto. Eso es lo que significa. Sexto punto: rechazamos, después de la Reforma Protestante hubo un rechazo completo un rechazo a María como mediadora o intercesora, como lo enseña la Iglesia Católica. Reconocemos que María fue el instrumento que Dios usó. Eso sí lo reconocemos, hermanos. Reconocemos que María fue el instrumento que Dios usó para que a través del Espíritu Santo María quedara embarazada y tuviera un hijo, y en su vientre ella tuviera al Salvador del mundo. Rechazamos que María sea madre de Dios. María no es madre de Dios. Para ser madre de Dios tuvo que haber sido antes que Dios mismo. María fue madre de Jesús, hombre, no de Jesús, Dios. María fue la madre de Jesús, hombre, porque Jesús
tiene dos naturalezas. Se le llama hipóstasis, donde enseña que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y María fue la madre humana del Jesús humano. No fue la madre divina del Jesús divino. No sé si lo estoy explicando en este sentido. María, hoy el mundo le ha puesto diferentes nombres: Fátima, Guadalupe, Concepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, ¿es la misma María? No, no es la misma. Esa se la han inventado. Porque la María de la que habla la Biblia era una mujer judía, una joven piadosa, mas no santa. ¿Por qué no santa? Porque no fue santa, hermanos. Fue igual que usted y que yo. Simplemente fue el instrumento que Dios usó para traer a Jesús a este mundo, hermanos. Lucas capítulo 16, versículo 45 y 46. Palabras de María, de esa María que venera la Iglesia Católica. Palabras de ella. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si María fuera intercesora y mediadora, ella no necesitara un Salvador. Y María reconoce que también necesita un Salvador. Nosotros debemos de reconocer que necesitamos un Salvador. ¿Y ese Salvador cómo se llama, hermanos? Jesús. No se llama amador, hermano. ¿Sí? Que usted piense, hermano, yo quiero orar por mí para que sea salvo. No, yo puedo orar por usted para que el Señor le dé a usted convicción de pecado. El Señor ilumínalo, si no elimínalo, pero cuando te lo lleve, Señor, llévatelo en tu camino. ¿Sí? Llévatelo en tu camino, hermanos. Ella no fue intercesora. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí Pablo le revela, no le revela porque ya estaba revelado, le recuerda a Timoteo cuál es el nombre de ese mediador. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué? La Reina Valera está muy apegada al original en ese sentido. Dice Jesucristo, hombre. Porque Jesús, el Jesús hombre, es el mediador. ¿Cómo va a ser el mediador? Él es el mediador porque Él es el que pagó por nuestros pecados, hermanos. Jesús tomó forma humana y murió por nuestros pecados. Él es el mediador. Si yo quiero orar al Padre, no tengo que orar en el nombre de María, tengo que orar en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, le será dado. Expliqué eso hace 2 semanas. ¿Se acuerdan cuando prediqué orando como Jesús, pidiendo como Jesús? En ese contexto la palabra todo no es todo. ¿Sí se acuerdan? Cuando Jesús dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre te será dado. Todo no es todo. Para que no diga, voy a orar que el Señor me dé un carro del año. ¿Y qué propósito? Santiago dice, pides y pides mal, porque pides para satisfacer tus deseos. No está mal pensar en tener un buen carro, no está mal, pero ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Para qué quieres un carro? Es que a través del carro puedo hacer trabajo evangelístico, puedo dar raíz a los hermanos, puedo hacer grandes cosas. Hermanos, ahí le voy a parar en ese sentido, porque si no luego va a salir hermanos. No va a venir la próxima semana y la próxima semana viene lo bueno. ¿Sí? Entonces, hermanos, una de las doctrinas católicas dice que María fue siempre virgen, y María no fue siempre virgen. La Biblia dice que después de que nació Jesús, José conoció a María y tuvo más hijos. Uno de ellos es Santiago y otro de ellos es Judas. ¿Sí? ¿Judas? Sí. Santiago y Judas. Y en ese sentido, ¿qué cree?
ni Santiago ni Judas fueron concebidos por el Espíritu Santo, fueron engendrados por José. Por lo tanto, María no fue siempre virgen. Ellos enseñan, fíjense, estaba yo leyendo esto en la iglesia católica, el dogma número 3 le llaman, el dogma número 3 que enseña todo eso de María. Dicen que María fue quien aplastó la cabeza de la serpiente, como se menciona en Génesis 3:15. Y la Biblia nos enseña que el que aplastó la cabeza de la serpiente se llama Jesús. Ellos dicen que María es la segunda Eva y utilizan 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, que quiero leer de 1 Corintios capítulo 15 versículo 44. 1 Corintios. Siempre batallo con esta Biblia, hermanos, porque como nada lo uso para predicar. 15:44. Dice: dice el versículo 45: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Y usan otra cita que no la apunté, donde dicen que así como por el primer Adán entró el pecado, por el postrer Adán entró la salvación, la vida eterna. Ellos dicen que es a través de María. Utilizan el versículo, un versículo que está refiriéndose a Jesús, se lo aplican a María. Y eso, hermanos, ¿qué es? Eso es una herejía. Entonces, en conclusión, la doctrina católica romana tuvo sus problemas, sí tuvo sus problemas y lo sigue teniendo, hermanos. La iglesia evangélica también sigue teniendo sus problemas. Han surgido falsos movimientos. Hace 2 años, no sé si recuerdan que tuvimos una serie de sectas y religiones. Cuando hablé de sectas y religiones, profundizamos en muchas de las sectas y religiones que existen hoy en día. Surgió en los años 200, 300, no recuerdo muy bien, un hombre llamado Sabelio, que ellos niegan que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ahí surge la doctrina unicitaria. De ahí empieza a surgir ese movimiento, negando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Surgen movimientos pentecostales, donde el problema de esos movimientos pentecostales como tal no es la esencia de su doctrina. El problema es que ellos, como muchos enseñan, que si no hablas en lenguas o no haces ciertas cosas, entonces no tienes el Espíritu Santo, y eso, abiertamente a la luz de la Escritura, es una herejía. Hay otros donde enseñan que si tú no evangelizas, luchas o haces obras por ganarte tu salvación, aunque hayas aceptado y recibido a Jesús como tu Salvador, no eres salvo porque no estás haciendo obras. Y toman la enseñanza de Santiago, donde habla de las obras, pero Santiago enseña las obras como una respuesta de la fe, como un fruto de la fe, que no tiene nada que ver con la salvación, con la verdad de la Biblia. Y tal vez ustedes han escuchado y les van a llegar algunos testigos sin Jehová ahí a su casa y les van a decir: ¿te sabes la canción que se va a cantar ahí en el cielo? ¿Nunca les han dicho eso? Usted dígale: no me la sé, pero solamente sé que hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesús. Solamente sé que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día llegaron unos testigos de Jehová ahí a la casa y yo les dije, ya cuando se quería ir, dije: me gustaría orar por ti. No, porque la Biblia dice que lo hagamos en la intimidad de nuestra casa. No, espérate, eso no lo dice. Y cuando me llegan de repente y cuando ya se van, yo les digo: que el Señor Jesucristo te bendiga. Ellos creen en Jesús, los demonios también creen y tiemblan, hermanos, dice Santiago.
luchando todavía. No estamos luchando por ganarnos nuestra salvación, hermanos. Ni estamos luchando por cuidar nuestra salvación. Estamos luchando por dar testimonio de la obra salvadora que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estamos luchando por mantener nuestra vida dando testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Nuestro testimonio, se los dije hace algunas semanas, nuestro testimonio es la imagen visible de Dios para la gente y nosotros. Nuestro testimonio es para la gente la imagen visible de Dios. ¿Qué imagen tiene la gente de Dios? Es la imagen que tienen de nosotros. Empañada, borrosa. Yo estoy así y los veo medio borrosos, me la pongo medio claro. Y si limpio los lentes que están sucios y empañados, los voy a ver mejor. ¿Cómo nos ve la gente? Borrosos, empañados, medio ahí nos vamos. O está viendo la imagen clara del Hijo de Dios. ¿Qué ve la gente, hermanos? Caminemos como Jesús dijo: yo soy el camino. Caminemos por ese camino. Yo soy la verdad. Defendamos esa verdad. Si hay alguien que sabemos que está perdido y anda más perdido que Adán el día de las madres, porque Adán no tenía mamá ni Eva tenía mamá, por eso no tenía nada que hacer en el día de las madres, por eso digo esa frase. Si hay gente que anda más perdido que Adán el día de las madres, hermanos, hablemosle de la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la vida. Él es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, que conozcamos al Señor, que conozcamos al Padre, que reconozcamos el sacrificio de Jesús en la cruz. La próxima semana, hermanos, vamos a hablar de ese día, del 31 de octubre de 1517, para que sepamos todo lo que pasó en ese momento, que generó todo esto, la evolución y la distorsión. Porque la reforma protestante en muchas denominaciones se ha convertido en la reforma protestante, porque algunos están más reformados. Les iba a decir allá de un lugar en Rusia, pero no creo que hayan ido. Hermanas cristianas allá. Amén. Les dije que iba a ser más corto, no se los prometí, pero se los cumplí. 7 minutos menos. Ya es ventaja. Oremos. Padre, te damos gracias.